Bueno, vamos a ver la teoría de la semejanza de figuras. Vamos a empezar con la definición de qué significa que dos figuras sean semejantes. Eso es bastante sencillo. Dos figuras son semejantes y tienen la misma forma. ¿Y qué es que tengan la misma forma? Pues puede ser básicamente dos cosas. Por ejemplo, si tenemos un triángulo, uno semejante a él será uno como este, que tiene la misma forma. Bueno, lo he pintado de aquella manera, pero bueno. Más o menos, tiene la misma forma. ¿Y cómo sabemos matemáticamente que tiene la misma forma? Lo podemos saber por dos razones. Porque tenga todos los ángulos iguales, es decir, que los ángulos del pequeño, si los llamo A, B y C, los voy a llamar a los del pequeño con prima, ¿vale? A, B y C prima. Y a los del grande los llamo A prima, B, perdón, sin prima, A, B y C. Cuando llamo a los del pequeño y a los del grande así, se tiene que cumplir que el ángulo del grande sea igual al ángulo del pequeño que está colocado igual, en el mismo sitio, se le llama homólogo, que el ángulo del grande sea igual al ángulo homólogo del pequeño y que el tercer ángulo del grande sea igual al tercer ángulo homólogo del pequeño. Este es el primer criterio. Si todos los ángulos son iguales, tienen la misma forma, los dos triángulos. El otro criterio sería que todos los lados fueran proporcionales. Esto de que los lados sean proporcionales significa que la división entre los lados siempre dé el mismo número. Ahora lo veremos con un ejemplo, pero básicamente si llamamos a este lado A', B' y C', y a este lado A, B y C, lo que tendría que cumplirse es que al hacer la división entre el lado grande y el lado pequeño, me diera lo mismo con todos los lados homólogos, es decir, los que estén en el mismo lado. A entre A' me tendría que dar el mismo número al dividirlo que B entre B', y me tendría que dar el mismo número también que C entre C'. Esta sería la segunda condición para poder decir matemáticamente que tienen la misma forma. ¿Vale? Esas serían las condiciones para decir que dos figuras tienen la misma forma. Si en vez de ser triángulos, pues fueran cuadrados, lo único que ocurriría es que añadiríamos un cuarto ángulo y un cuarto lado a estas fórmulas, ¿no? Tendríamos D igual a D' y tendríamos que D entre D' también tendría que cumplir la misma relación. Y lo mismo con un pentágono, con un hexágono, cualquier otro tipo de figuras, simplemente habría que añadir otro lado, otro ángulo, todas las condiciones. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a fijarnos en estos dos rectángulos. Estos dos rectángulos que tienen las dimensiones que hemos puesto en la pizarra, donde los lados están en centímetros y los ángulos en grados. ¿Cumplen que todos los ángulos son iguales? Sí, 90 es igual que 90, 90 es igual que 90, 90 es igual que 90, 90 es igual que 90. La primera parte la cumplen bien. Ahora, para los triángulos, con cumplir eso, que todos los ángulos sean iguales, ya nos valdría. Pero para las figuras, aparte de que tengan todos los ángulos iguales, tienen que cumplir otra cosa. Es decir, tienen que cumplir también que los lados sean proporcionales. Pues vamos a ver si lo cumplen. Recordemos que la condición para la proporción de los lados es que al hacer la división entre lados homólogos me dé todo el rato el mismo número. Pues vamos a ver, vamos a hacer 4 entre 2, que sería el lado homólogo. ¿Cuánto es 4 entre 2? Es 2. ¿Vale? Ese es el primer lado. Segundo lado, 3 entre 1,5. 3 entre 1,5, si no lo sabéis hacer así, lo podéis hacer en la calculadora, pero también da 2. Tercer lado, 4 entre 2, que también me da 2. Y cuarto y último lado, 3 entre 1,5, que de nuevo también me da 2. Así que como cumple que todos los ángulos homólogos son iguales y que todos los lados homólogos guardan la misma proporción, entonces estas dos figuras son semejantes. Se puede decir que son semejantes. Ese criterio tan duro, por así decirlo, para las figuras que son más grandes que un triángulo, como el cuadrado, el pentágono, el hexágono, no es tan duro para los triángulos. Los triángulos, con cumplir alguna condición un poco más laxa, nos valdría. Por ejemplo, yo tengo este triángulo de aquí. Voy a pintarlo, pero este no me gusta. Vale, tengo este triángulo de aquí, tengo este triángulo un poquito más grande, que me parece semejante porque parece que tiene la misma forma. Pero vamos a ver si matemáticamente lo tiene. Para que dos triángulos podamos decir que son semejantes, tienen que cumplir algunas condiciones más laxas que en el caso de las figuras. Si ya supiéramos todos los lados o todos los ángulos, podríamos directamente aplicar las condiciones que hemos visto antes
Y si tiene todos los ángulos iguales y todos los lados son proporcionales, pues serían figuras semejantes. Pero con menos información nos valdría. Para los triángulos nos vale con 3 condiciones más laxas. La primera condición, que los 3 lados homólogos sean iguales. Es decir, sin yo saber nada de los ángulos, si A entre A' me da el mismo número que B entre B' y me da el mismo número también que C entre C', yo ya sé que los triángulos son semejantes. Y además, como sé que son semejantes, ya sé que los ángulos son iguales, ¿vale? Porque esto también va en la otra dirección. Pero no haría falta, en el caso de los triángulos, comprobar también que los ángulos lo fueran. En cambio, en las figuras sí que hace falta. No solo con que los lados sean proporcionales, podemos decir que otras figuras de más lados son semejantes. El segundo criterio me dice que tienen que tener 2 ángulos iguales. Si este ángulo, que lo vamos a llamar A', y este ángulo lo llamamos A, este ángulo lo llamamos B' y este ángulo lo llamamos B. Pues si A' es igual que A y B' es igual que B, entonces sabemos seguro que los triángulos son semejantes. Esto es así porque si A' es igual que A y B' es igual que B, entonces C' tiene que ser igual que C. Porque en todos los triángulos, la suma de los ángulos es 180. Entonces, si estos 2 ángulos son iguales, el tercer ángulo que falta sumará 180 en los 2 casos y tiene que valer lo mismo. Por ejemplo, si A es 30 y B es 60, pues C en los 2 casos tiene que ser 90. Tanto C como C' va a ser 90, porque siempre tiene que sumar 180. Y por lo tanto, con saber que 2 ángulos son iguales, con eso ya me valdría. Con saber que 2 ángulos homólogos son iguales. Con eso ya me valdría. Y la tercera condición, un poquito más extraña, sería, sabemos que 2 lados homólogos son iguales, guardan la misma proporción, A entre A' da el mismo número que B entre B', y el ángulo de enfrente de estos lados, es decir, el ángulo que forman estos 2 lados, el ángulo que forma B' con A' es el lado C', el ángulo que forma B con A es el ángulo C. Pues además también tendrían que cumplir que el ángulo C' es igual al ángulo C. Si se cumplen estas 2 cosas a la vez también, que 2 lados sean proporcionales y el ángulo que hay entre esos 2 lados sea igual, también podríamos decir que los triángulos son semejantes. Un ejemplo del primer criterio. Tenemos 2 triángulos de los cuales sabemos la longitud de sus lados. Esas longitudes están en centímetros. Vamos a comprobar, como tenemos los 3 lados, utilizando el primer criterio, que todas las divisiones me dan el mismo número. Empezamos con uno de los lados, por ejemplo, 1,25 y 1. Hacemos la división, 1,25 entre 1 y me da 1,25. Hacemos la segunda división, 2,5 entre 2. Y al hacer esta división me da 1,25. Y hago la última división, 5 entre 4, que me da también 1,25. Como todas estas divisiones, como todas estas proporciones me dan 1,25, pues cumple el primer criterio y estas 2 figuras son semejantes, es decir, tienen la misma forma. Vamos a ver ahora, con estos 2 triángulos, que son parecidos a los de antes, pero no exactamente iguales, si cumplen el segundo criterio. Tiene un ángulo 35 igual a otro ángulo 35, es decir, cumplen esta primera parte. Pero cuando yo voy a aplicar para el otro ángulo que conozco, observo que 60 no es lo mismo, este signo significa distinto, que 58. Y por lo tanto, no cumplen el criterio. Si no cumplen el criterio, estas 2 figuras, aunque se parezcan mucho, no son semejantes matemáticamente hablando. Es decir, no tienen la misma forma. Y por último, vamos a ver si estos 2 triángulos cumplen el tercer criterio, que sería que 2 lados que conocemos guarden la proporción y el ángulo que hay entre esos 2 lados sea igual. Lo del ángulo creo que es muy fácil de ver, ¿no? 60 grados, que es el del pequeño, es igual a 60 grados, que es el del grande. Es decir, lo del ángulo lo cumple bien. Vamos a ver ahora si las 2 divisiones de lados me dan el mismo número. Si hago 3 entre 2, obtengo 1,5. Y si hago 3 entre 2, que son los otros 2 lados homólogos, obtengo también 1,5, precisamente porque son los mismos números. Y por lo tanto me cumplen tanto esta condición como esta y me cumplen el tercer criterio. Es decir, esas 2 figuras son semejantes matemáticamente, es decir, tienen la misma forma. Para los triángulos como estos, que tienen un ángulo recto, una esquina, o triángulos rectángulos,
Vale solamente con unas condiciones incluso aún más laxas que para los triángulos en general. Con que yo sepa que tienen un ángulo agudo igual, ya sé que son semejantes. El ángulo agudo sería o este, que lo vamos a llamar alfa y alfa prima, o este, que lo vamos a llamar beta y beta prima. Estos dos ángulos en un triángulo rectángulo siempre son agudos, es decir, menor de 90. Imaginemos que este mide 35 y que este también mide 35. Pues entonces ya sabríamos que son triángulos semejantes. Es decir, para triángulos rectángulos basta con que alfa sea igual a alfa prima o cualquiera de los dos que beta sea igual a beta prima. Es decir, me da igual que sean iguales los ángulos de abajo o los ángulos de arriba. Con que uno de los dos sea iguales entre sí, ya lo tenemos. Segundo criterio, si yo sé que dos lados son proporcionales, pues ya lo tenemos, dos lados homólogos. Si esto midiera 2 y esto midiera 3, y esto midiera 4, y esto midiera 5, podríamos comprobar que el lado, este sería el lado A, este sería el lado B. Bueno, A' y B'. Este sería el lado A y este sería el lado B. Podríamos comprobar si A entre A' fuese igual que B entre B'. No haría falta comprobar el tercer lado como sí que hace falta con el resto de los triángulos. Vamos a comprobarlo. A mide 5, entre 4 obtenemos 1,25. Y ahora vamos con el siguiente, que sería 3 entre 2, que me da 1,5. En este caso, que no lo cumplen, que son distintos, pues no podemos decir que estas dos figuras fueran semejantes. ¿Vale? Olvidemos este ángulo porque lógicamente si cumplen este criterio, pues ya serían semejantes. Pero vamos a decir como que no conocemos los ángulos en este segundo caso y sí conocemos los lados. Aplicando este segundo criterio podemos decir que no son semejantes. Sin embargo, si esto fuera 6, pues entonces ya sí serían semejantes. Porque tendríamos 6 entre 4, que me da 1,5, y entonces darían que los lados son proporcionales y por lo tanto las figuras sí que serían en ese caso semejantes. Sí que tendrían la misma forma. Vale, vamos a hacer el ejercicio 28. Vale, vamos a hacer el ejercicio 24, que es uno de los que mandé el otro día, para practicar esto de la semejanza. Y para hablar de una cosa que se llama la razón de semejanza, que la hemos estado utilizando, pero no le hemos puesto nombre todavía. Yo tengo dos rectángulos que me dicen que son semejantes. O sea, no hace falta que yo aplique los criterios para conocer si son semejantes o no, ya me dicen que lo son. Y me piden hallar la razón de semejanza. ¿Qué es la razón de semejanza? La razón de semejanza es la proporción entre lados homólogos. Antes hemos dicho que para comprobar si dos figuras eran semejantes, uno de los criterios era dividiendo los lados homólogos obteníamos el mismo número. Pues esa división, ese número que obtenemos, es la razón de semejanza. En este caso, la razón de semejanza la calcularemos dividiendo lados homólogos, es decir, 19,2 entre 8. O también la podríamos hallar, esa razón de semejanza, como 14,4 entre 6. Tener en cuenta que si dos figuras son semejantes, la división de sus lados siempre tiene que dar el mismo número, siempre tiene que dar la misma razón de semejanza. Por lo tanto, da igual con cuál lo calcule, que tiene que salir el mismo número. Vamos a calcularlo, por ejemplo, con el de arriba. 19,2 entre 8, para poder hacer esta división tengo que mover la coma y poner un 0. Y ahora es 192 entre 80, que es a 2. 2 por 8, 16, y aquí van 32. Añado un 0 y pongo una coma. Y ahora es a 4, porque 4 por 8 es 32. Si no estoy mal, sí, no estoy mal. 2,4. Esta sería la razón calculada, 2,4, calculada con los lados de arriba. Ahora lo voy a calcular con los lados verticales, 14,4 entre 6. Hacemos la división. 14,4 entre 6, para poder hacer esta división tengo que mover la coma y añadir un 0. Y ahora 144 entre 60 es a 2, porque a 3 me paso. 2 por 60 es 120, y de 120 a 144 hay 24. Para poder continuar añado un 0 y pongo una coma, y 60 por 4, pues 24, y termino la división. También me da la razón 2,4. La razón es un número que no lleva unidades. Si esto me lo dan en centímetros, como yo aquí lo hago en centímetros y aquí lo hago en centímetros, el centímetro se va con el centímetro y la razón finalmente es un número que no da unidades. La razón o la proporción siempre es un número sin unidades. Las escalas en general, porque la razón es una escala al fin y al cabo,
son números que no llevan unidades. Y con esto terminamos la teoría, ya trabajaremos con esto en clase el próximo día.